Para cerrar esta semana quiero traeros un nuevo capítulo de opinión y en este caso va sobre la sobreedición en algunos podcasts e incluso en las ficciones sonoras. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Hola, mi nombre es Jorge Marín y te doy la bienvenida al último capítulo de la semana, al otro lado del micrófono. Como muchos sabréis, me gusta cerrar las semanas exponiendo un poco mi opinión sobre algunos de los aspectos relacionados con el podcasting y sobre el podcasting que a mí me rodea. Y hoy quiero hacer una pequeña crítica a algunos podcasts. No voy a decir nombres en concreto porque está muy feo y al fin y al cabo esto es mi opinión, para gustos los colores. Imagino que a muchos de vosotros no os ocurrirá lo mismo que a mí, pero a muchos de vosotros seguro que sí. Me explico. Hoy quiero hablaros sobre la sobreedición o superedición de algunos podcasts y no hablo solamente de ficciones sonoras, que también, sino incluso de podcasts narrativos, conversacionales, todo tipo de podcasts. Y eso ocurre cuando el editor de dicho podcast se pasa poniendo, pues ya sea efectos sonoros, cortinillas, indicativos, un montón de edición que al final te acaba interrumpiendo tanto que te tira para atrás, ¿no? A mí, yo pongo muchas veces el indicativo de jorgemarinieto.com/café, que aprovecho, por cierto, a dar las gracias al patrocinador de este episodio, que es ni más ni menos que Fivecast, la plataforma de microaudios de máximo de 5 minutos, donde vosotros también podéis colocar vuestro podcast allí para que se publique como en cualquier otra plataforma de podcast. Dicho esto, no voy a poner hoy el indicativo, porque lo pongo bastante a menudo, pero bueno, es un indicativo que tengo para atraeros al sistema de mecenazgo que tengo y bueno, lo que os cuento habitualmente, ¿no? Para donde hago este podcast sostenible. Pero, no sé, creo que es un indicativo en un podcast de entre 5 o 10 minutos que, hombre, pues está claro que es como una especie de publicidad, ¿no? Donde anuncio ahí el sistema de mecenazgo que utilizo. También tengo la intro, que todos los días Juan Navarro, Torre y yo, poniendo voces, nos anuncia pues de qué va este podcast, ¿no? Al otro lado del micrófono, un proyecto de Jorge Marín Nieto, noticias, eventos, bla, lo que os dice todos los días. Luego la despedida, una sintonía de fondo, pero no tiene más. No sé, de momento yo creo, oye, habrá gente que no le guste mi edición de podcast, pero incluso en los podcasts que alguna vez he editado, que tienen muchos, pero que muchos efectos, intento que tenga un sentido, que si pongo un efecto, que si pongo una sintonía, que si pongo un indicativo, sea para separar una sección y otra, ¿no? Para hacer un poquito para meter ahí un pequeño desengrasante, algo que llame la atención al oyente y que diga, uy, ¿qué ha pasado? Ha cambiado de sección. Ah, vale, ahora van a hablar de otro tema. O aunque sea el mismo tema, pero han hecho una pequeña pausa. No sé, aunque luego en la propia grabación no hayan hecho una pausa para beber o para ir al baño, pero sí que el oyente tenga ahí como 5, 2, 10 segundos de separación para decir, estoy escuchando este podcast, ahora hemos tenido una pequeña pausa, continuamos con la reproducción de dicho podcast. Pero hay muchos podcasts que no hacen esto, sino que van metiendo sintonías y van lanzando pads, o sea, sonidos, no sé, voy a lanzar así alguno al azar, no sé ni qué va a sonar. Está sonando hoy una música de misterio, risas, un efecto de cortinilla, no sé, van lanzando sonidos y o te hacen un corte y suena pau, 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 o un disparo, o sonidos de memes. No sé, a mí personalmente me acaba sacando eso. Yo incluso en Por qué Podcast los ponía de vez en cuando, pero ya digo, a lo mejor en un programa de 2 horas ponía 2, 3, 4 como mucho, y ya me parecía que eran muchos. Me parecía una distracción para el oyente. Por no hablar de aquellas ficciones sonoras donde la sobreedición del podcast y de las voces de los propios actores en las que interpretan los personajes de dichas ficciones sonoras están tan tratadas sus voces y tienen tantos efectos que al final el diseño sonoro
o la edición sonora pasa por encima, ya no voy a decir de los actores, sino del propio guión de la ficción sonora, y eso me tira para atrás. O sea, está claro que hay medios de comunicación que tienen la posibilidad, tienen un músculo económico como para contratar, ya sean bancos de sonidos, diseños sonoros, ediciones de audio, guiones sonoros, en fin, pero que mucha gente trabajando en una ficción sonora. Pero eso no quiere decir que tengan que ser los protagonistas. O sea, hay veces que estás escuchando, viene un helicóptero por atrás y una transmisión por radio, y el protagonista recibe un disparo y a la vez se oye la gota de sangre y el doctor que interviene para curarle, y todo eso en menos de 10 segundos, que dices, pero por favor, ¿qué estoy escuchando? No hace falta retransmitir todo, no hace falta. No sé, hay veces que a lo mejor con un simple sonido, toda esa escena que me han montado de un helicóptero que han disparado al protagonista, que viene el médico en ambulancia, que derrapa una moto porque la ambulancia le ha cortado el paso, que no hace falta. Recuerdo un caso de un podcast llamado Turing, que es una especie de investigación sobre un asesinato en una empresa de inteligencia artificial donde se construyen androides. Fijaros lo que estoy diciendo, inteligencia artificial, androides, un asesinato, unas oficinas cerradas al público donde cientos de personas están encerradas. Parece una película de ciencia ficción de Steven Spielberg o de Christopher Nolan, donde hay muchos efectos especiales. Pues apenas hay ningún efecto especial. Solamente son personas conversando, personas interpretando, con unos papelazos y unas interpretaciones que te llevan directamente a esas oficinas, donde no sabes quién es un androide o quién es un humano. Pero es gracias a las voces, gracias a las interpretaciones. Apenas hay distracciones sonoras, no hay sobreedición. Y aunque haya edición, pues no sé, hay lo típico que se abre una puerta, se oyen unos pasos, vienen por el lado derecho y se van por el izquierdo, interviene alguien en una llamada telefónica, no sé, cosas normales, cosas tranquilas. No hay una sobreedición, no hay una sobreexplotación. El protagonista tiene que ser el protagonista, no la edición de audio. Yo tengo que escuchar a quien me está contando la historia o a quien está interpretando al protagonista, no el diseñador sonoro que tiene que estar presente y tiene que justificar que él está ahí porque le están pagando. Personalmente a mí eso me tira para atrás, y en muchos podcasts muy pero que muy grandes he acabado aborreciéndolos por eso precisamente. Incluso en las promos ya me parece que están demostrando, pues no sé, hay veces que el minimalismo, con una buena presencia del minimalismo, que una pequeña, es que en audio no sabría cómo explicar, pero bueno, unas pequeñas gotas de tinta son capaces de demostrar más que un libro de 800 páginas. Pues a eso lo podemos hacer también en las promos de audio. No hace falta meter sonidos y efectos. Y ahora te entro por aquí, nos disparan, nos acaba, y venga efectos, y risas enlatadas, y aplausos, venga, y risas. No es necesario, ¿no? De verdad. No sobreeditéis. No hace falta interrumpir una conversación. No hace falta grandes efectos para hacer una buena ficción sonora. No, de verdad. O al menos esa es mi opinión. No es necesario justificar que tu podcast es muy grande porque metes muchos efectos. No, lo puedes hacer igual de bien sin meterlos. Incluso mejor, sin meter tantos. Pero bueno, ya digo que es mi opinión. Espero que tengáis un gran fin de semana lleno de podcasts, que utilicen o no estas técnicas de sobreedición de podcast, que a mí personalmente no me gustan, pero bueno, ya digo, para gustos colores. Esto solo es un humilde capítulo de opinión. Pero sobre todo, que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar al canal de Telegram a través de t.me/al otro lado del micrófono para votar allí vuestros capítulos favoritos en la encuesta de cada sábado por la mañana, y de esa forma pues ayudarme a configurar una mejor parrilla gracias a vuestras opiniones de cara a la próxima semana. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.